Hola, ¿cómo están? Este es un video más de apoyo al estudio del Machine Learning o de la ciencia de datos más en general, solo que es tomado de manos a la obra el Machine Learning, en el que lo que se busca es la construcción de modelos, en este caso modelos de clasificación. Y para el ejemplo, un modelo de clasificación binaria a través de un problema de reconocimiento de imágenes. Entonces voy a mostrar la teoría de Guérón, una lectura a Aurélien Guérón, y siempre mostrar el código que él nos presenta de manos a la obra, emularlo, escribirlo al mismo tiempo en este video para motivarte a resolver uno de los problemas que más que molesta, y es que en esta didáctica de la ciencia de datos uno de los conceptos o habilidades más difíciles de adquirir es la de codificar, así como también de comprender lo que significa construir un modelo de Machine Learning. Entonces, gracias a Aurélien Guérón vamos a ver esta aventura que es bastante aprensible según la metodología de Aurélien Guérón. Entonces acá pues pasamos a nuestra presentación RAISE, en la que vemos que estamos en el capítulo 3 sobre clasificación según Guérón, que es la segunda tarea más común en aprendizaje supervisado o aprendizaje en el que se entrena a la máquina dándole imágenes de ejemplo con la etiqueta para que aprenda a reconocer esas imágenes. Bueno, entonces acá pues Guérón, bueno, aquí nos muestra que en el capítulo 1 mencionó las tareas de aprendizaje supervisado más comunes, que son la regresión y la clasificación. La regresión, en la que predecimos valores como precios promedio de vivienda, y la clasificación como predicción de clases o predicción de subcategorías de una variable, claro está, categórica. Y en el capítulo 2 de Guérón se exploró la tarea de regresión, prediciendo valores de vivienda usando varios algoritmos como regresión lineal a través de la clase Linear Regression, árboles de decisión a través de la clase Decision Tree y bosques aleatorios a través de la clase Random Forest. Y bueno, ahora él propone centrar la atención en los sistemas de clasificación, ya no en los sistemas de regresión, a través del dataset llamado dataset MNIS, que es sobre imágenes de dígitos trazados a mano, con el que se pretende pues enseñar en qué consiste la clasificación o construir un modelo de reconocimiento de imágenes. Entonces, en este capítulo, pues en el capítulo 3 de Guérón, usaremos pues ese conjunto de datos llamado MNIS, que es un conjunto específicamente de 70.000 imágenes de dígitos escritas a mano por estudiantes de secundaria y empleados de la oficina de censo en Estados Unidos. Y cada imagen está etiquetada con el dígito que representa, de ahí que este es un aprendizaje supervisado al darle la imagen y el dígito que representa, de tal manera que la máquina aprenda, así como los seres humanos, dada la imagen y la etiqueta, a aprender a reconocer las imágenes. Este conjunto se ha estudiado tanto que a menudo se le llama el hola mundo del aprendizaje automático, pues cada vez que las personas crean un nuevo algoritmo de clasificación sienten curiosidad por ver cómo funcionará en MNIS, y cualquiera que estudie el aprendizaje automático abordará este conjunto tarde o temprano. Sklearn proporciona muchas funciones de ayuda para descargar conjuntos de datos populares. MNIS es uno de ellos. El siguiente código obtiene el conjunto de datos MNIS. Entonces aquí este es el que vamos a practicar, y es este código en el que en la primera línea, porcentaje time, nos va a dar el tiempo en el que él nos va a dar nos va a traer los datos, que en la última vez que corrí el código se demoró 24 segundos, es decir, siempre es demoradito, a través de la librería Sklearn, específicamente del módulo dataset de esta librería, y más específicamente a través de la función fetchOpenML. Y así pues creamos una variable MNIS llamando a la función fetchOpenML con el hiperparámetro nombre, name, que va a ser el nombre del dataset, que es
o en la cadena de caracteres MNIS-784, versión 1, as from false, para que él no nos traiga los datos como en forma de data frame, sino como arreglos de NumPy. Y bueno, con el método keys podemos ver los nombres de las claves asociadas a este dataset, que son data, target, frame, categories, future names, target names, the script, detail y URL. Entonces, y a través de ellas, pues a través de data y de target, estas dos primeras, obtenemos el conjunto de imágenes y las etiquetas asociadas. Y a través de describe, pues vamos a obtener una descripción de este dataset. No lo voy a correr ahora, nada más lo corremos en la práctica. Pero recuerden entonces el uso de la función fetch-openml del módulo dataset de Sklearn para obtener los datos de una manera pública y gratuita. Luego, ya los conjuntos de datos cargados por Sklearn generalmente tienen una estructura de diccionario que incluye lo siguiente. Esta estructura de diccionario pues incluye la clave describe, que describe el conjunto de datos, una clave data, que contiene una matriz con una fila por instancia y una columna por atributo, y una clave target que contiene una matriz con las etiquetas. Veamos estas matrices. Entonces yo con asignación múltiple, es decir, utilizo el operador de asignación y decimos asignación múltiple para que estos datos se vayan a la variable X y estos datos se vayan a la variable Y. Con MNIS, notación de corchetes data, tomo efectivamente los datos, y con MNIS target las etiquetas o variable objetivo. Entonces el operador de asignación lo hace de manera respectiva, guardándome estos datos en la primera variable y estos datos en la segunda, para tener un arreglo de XY que facilita el análisis de los datos. Entonces no lo vamos a correr, sino que el que sepamos de que se está haciendo de esta manera, y luego en la práctica copiamos este código para ver que efectivamente funciona. Es decir, le vamos a dar manos a la obra al Machine Learning. Y luego, pues con el atributo shape podemos ver para la matriz de datos X, que van a ser un arreglo de NumPy, las 70.000 imágenes, el menos que efectivamente son 70.000, y que de ellas tenemos una resolución de 784 píxeles, es decir, unas imágenes de baja resolución, lo que facilita el aprendizaje, porque es un conjunto de imágenes que podemos correr en nuestro computador para constituir y aprender a reconocer imágenes, mientras que las imágenes de alta resolución, pues para un conjunto tan grande y construir un modelo de Machine Learning eficiente, pues requerirá de una infraestructura computacional mucho más fuerte de la que de nuestro computador local, pero que se puede acceder o se puede obtener dado la democratización en cuanto al acceso a estructuras computacionales que nos pueden prestar en línea. Bueno, entonces acá también con el atributo shape o de forma, también vamos a ver que el arreglo de etiquetas que tenemos son 70.000 etiquetas, una etiqueta por imagen, para poder decir, bueno, de cada imagen qué número representa, en este caso que son imágenes de dígitos. Y ver a través de la función type que efectivamente el arreglo X es un arreglo de NumPy, un NDArray o objeto NDArray, que es el objeto por excelencia de la librería NumPy asociada a Python, que nos permite tanto los manejos de vectores como de matrices. Efectivamente, entonces hay efectivamente 70.000 imágenes y cada imagen tiene 784 atributos o características. Es más apropiado decir atributos. Ya la característica casi siempre es cuando para cada atributo yo le doy el valor asociado. A ese par, atributo, valor, a eso se le llama característica. Entonces, y esto se debe a que cada imagen de nuestro dataset va a tener 28 por 28 píxeles, y cada característica simplemente representa un píxel de intensidad entre 0 y 255.
0 para blanco y 255 para negro, de tal manera que las imágenes van a ser en blanco y negro y en realidad las imágenes para un computador van a ser simplemente un arreglo matricial de 28 por 28, en este caso cuadrado, en el que tendremos verticalmente 28 números y horizontalmente 28 números también, de tal manera que una imagen se describe a través de ese arreglo matricial de 28 por 28 numeritos que podríamos como ver a través de nuestro lápiz. Podríamos simplemente pedirle así, es que voy a hacer una matriz, entonces una imagen será que una matriz en la que hay unas filas de números entre 0 y 255 y unas columnas de números entre 0 y 255, de tal manera que cada numerito le indica al computador qué intensidad de color debe pintar para cuando nos lea la imagen a través de el uso de una librería de visualización asociada a Python llamada Matplotlib. Entonces así pues esta es la parte como que yo quisiera en este encuentro, decirte, bueno, pues busquemos acá y cómo es una imagen para el computador, ¿cierto? Las imágenes como matrices de píxeles, para uno tener como una imagen que nos dé una idea de cómo son las cosas. Aquí nos mostramos estos ejemplos en los que la imagen de una persona en definitiva es un conjunto de números que la computadora lee para poder saber qué intensidad de color y qué colores debe mezclar para darnos una imagen. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen que nos dice, pues tenemos esta imagen y que en definitiva se traduce en este arreglo de números. Cómo se representan en esta imagen, lo que nos dice cómo se representan las imágenes en una computadora. Aquí de pronto esta es la más diciente, la que me parece como mucho mejor para mostrárselas. Entonces voy a dejarla respetando los derechos de autor, el copiar el enlace de la imagen para que en nuestro cuaderno, cada vez que queramos ver cómo es una imagen en computador, pues lo podamos hacer. Entonces acá llegamos y decimos, bueno, pues utilizamos este código de HTML img src igual a, y entre comillas simples le damos la dirección de nuestra imagen, y cuando la corremos él efectivamente nos trae la imagen, y es una forma respetuosa de uno poder decirle a la gente: esta imagen la tomamos, no es prestada, es de este lugar, y bueno, para caso de enseñanza pues no tendría problema, pero ya para comercializar pues habría que pagar los derechos, como sabemos todos en esta parte de reconocimiento de derechos intelectuales, en este caso de imágenes. Ahora echemos un vistazo a un dígito del conjunto de datos. Todo lo que necesita hacer es tomar el vector de características de una instancia. Cada instancia, en realidad, en el arreglo en el dataset de imágenes, cada fila va a ser una instancia, va a ser una observación, en este caso va a ser una imagen, y lo que hacemos es que entonces las imágenes las vas a encontrar en primera instancia con un arreglo horizontal. Entonces en realidad el dataset X lo vamos a encontrar, este dataset, como una matriz en el que cada fila es una imagen. Cada fila es una imagen, es una fila de números, y para poderla reconocer debemos de coger cada fila, traerla y redimensionar ese chorizo de números a una forma cuadrada de 28 por 28, de 28 por 28, que permita al software esa imagen cuadrada traducirla en una imagen blanco y negro. Entonces a un arreglo de números lo convertimos en una imagen blanco y negro a través de la función inchop asociada a Matplotlib. Entonces vamos a hacer eso. Esta es nuestra práctica que queremos hacer. Esto me parece a mí maravilloso porque lo que hacemos es
En definitiva, cada instancia va a ser un vector, cada vector es una imagen y ese vector se redimensiona para que me quede en una matriz bidimensional que el software la interpreta como una imagen cuadrada, en este caso como un número. Entonces vamos a hacerlo efectivamente a través de la función inshow de Matplotlib. Y bueno, aquí volvemos nuestro tablerito, volvemos y ponemos nuestro lápiz y él lo hace. Para eso se importa a Matplotlib como MPL y de Matplotlib tomamos el módulo pyplot como PLT. Y acá pues uno dice, bueno, pues vamos a tomar el número de la instancia que quieras del dataset. Aquí puedes poner el número de la instancia que quieras y esa imagen que la vas a llamar, la podemos llamar como queramos, en este caso SomeDigit, alguna imagen, pues va a ser del arreglo X. Tomamos connotación de corchetes utilizando indexación de NumPy, la instancia, esa instancia enumerada, y para que él esa imagen la redimensione con la función reshape a través de, miren que la notación para que efectivamente lo haga es darle a la imagen, aplicarle el método de redimensionamiento, dándole la forma del redimensionamiento, ¿no? Pues de forma cuadrada de 28 por 28, para que ya tengamos una imagen cuadrada que al llamar a la función inshow y darle la imagen y decirle que la queremos en blanco y negro, efectivamente nos la muestre como aparece acá. Y nos muestra, por ejemplo, un 0. Eso es lo que queremos poner en manos a la obra, dándole con el método, con la función axis en off, quitarle los ejes a la imagen, y con la función title darle nombre a la imagen, y con el método format decirle cuál es la etiqueta asociada a esa imagen, y esa etiqueta pues va a ser el Y evaluado en la instancia a través de notación de corchetes. Y ya con plt.show para que efectivamente muestre la imagen, y así lo vamos a hacer cuando le demos manos a la obra. Entonces hasta aquí de pronto, como es el reconocimiento del dataset, pues voy a hacerte el manos a la obra hasta aquí. Entonces para eso yo me voy y dentro de aquí documentos creamos un cuaderno nuevo y lo llamamos práctica de reconocimiento de imágenes. Entonces lo llamamos así, práctica de reconocimiento de imágenes. Y bueno, pues empezamos y decimos, bueno, pues lo que vamos a hacer, que lo que nos enseñó Guerón fue, hombre, obtenga los datos, pues de from sklearn.datasets vas a importar a la función fetch openml, y cuando la tengas pues creas una variable mnis llamando a la función fetch openml con parámetro name para el nombre del dataset, que va a ser mnis-784, porque es la resolución de las imágenes. Vamos a tomar la versión 1 y con hash from en false, con valor booleano false, para que efectivamente nos entregue los datos como arreglos de NumPy y no como data frames. Y así pues ya sabemos que se va a demorar casi medio minuto. Miren que usted se da cuenta de que está corriendo, porque entre los corchetes de la entrada de IN no va a poner número sino hasta que termine de bajar los datos, sino que todavía está en asterisco, y el cuaderno acá nos aparece con el nombre del cuaderno aquí en la pestaña del explorador con un reloj. Entonces ya sabes que lo que pasa es que está corriendo, extrayendo los datos, y que se va a demorar, como hemos dicho antes, casi medio minuto en traer esos datos aproximadamente. Entonces mire que ya terminó, y ahora si usted le dice, bueno, tome los datos como un arreglo de imágenes y un arreglo de etiquetas, un arreglo de imágenes X y un arreglo de etiquetas Y, tomando de mnis
a través de la clave data, que lo puedes escribir así con notación de corchetes y cadena de caracteres, es decir, delimitando con comillas simples el nombre de la clave asociada a los datos, coma mnis, y en la clave target para la variable objetivo, target como objetivo, y ya con eso nos dice, bueno, ya le hice una matriz X de imágenes y una matriz Y de etiquetas, de tal manera que vean que esa matriz con el atributo shape de forma, los atributos siempre no terminan en paréntesis, y nos da que es una matriz de 70.000 por 784, de 70.000 filas por 784 columnas. Entonces cada fila será una imagen, entonces tendremos 70.000 imágenes, un conjunto de imágenes bastante grande. De hecho, en ciencia de datos se requiere una cantidad grande de datos para poder que efectivamente nuestro modelo de Machine Learning aprenda de los datos, aprenda de la experiencia para aprender a reconocer imágenes. Y allí, también con el módulo Shape, bueno, pues vemos de que efectivamente hay 70.000 etiquetas, nos lo da a través de esta tupla de Python que termina en una coma, queriendo decir que es un arreglo no dos-dimensional, sino uno-dimensional, un vector en chorizo, en el que usted lo puede ver. Bueno, pues el vector X, si lo muestra así, pues le muestra al menos que efectivamente son filas. En este caso la primera fila empieza con 3 primeras componentes de 0 y termina con ceros, queriendo decir que efectivamente en la imagen, en el borde de arriba, bueno, en realidad esta primera imagen tenemos que los primeros píxeles son ceros, es decir, son que corresponde a color blanco, y los últimos también. Ya cuando la redimensionemos podemos ver más específicamente, miremos que si redimensionamos, decimos, dame la primera imagen, entonces dame la primera instancia, la primera fila, con X de 0. Aquí le ponemos bloque numérico, el bloque X de 0, y él te da la primera imagen. Entonces te dice que esa primera imagen, como un vector, como un chorizo, entonces usted ve que abrió corchetes, escribió unas primeras componentes de esa imagen, después las que seguían, y así, y aquí empiezan a cambiar los números, en donde 3 significará entonces que está empezando a opacarse la imagen, 18, después 18, después 126, y así nos va mostrando, nos va describiendo la intensidad de color, de tal manera que la intensidad máxima es 255, y cuando la redimensiona, pues nos dice, bueno, pues con reshape a 28 por 28, le dice ya esa imagen que está como un arreglo de números aplanado, pues póngamelo un arreglo de números de 28 por 28, que sea lo más parecido a la imagen, y así cuando se lo pide, pues entonces ya nos podemos hacer una idea, al dejarnos 2, 4, 6, 8, 10, 11, en realidad si nos podríamos hacer la imagen completa, deberíamos obligar al sistema que nos muestre los 28 números, los 28 píxeles asociados a la imagen, los primeros 28 de la imagen en la parte superior. No nos los quiso mostrar de esa manera, pero nos podemos dar una idea más o menos de que en el borde superior la imagen es blanca y en el borde inferior la imagen es blanca, y ya en el centro es que aparece el número. Entonces uno ve como más o menos según la forma de este número, que efectivamente ven aquí como que se va una curvita de la imagen, donde 154 es una intensidad de color negro, más o menos gris, 205 es más oscuro, 253 ya es casi totalmente oscuro, porque es el más cercano al 255, que es el valor límite. Así vemos cómo se ve una imagen como una matriz. Y ahora a través de Matplotlib él nos permite efectivamente importando Matplotlib como MPL, como es usual llamar cada vez que vayas a utilizar una función de esta librería, utilizas no todo el nombre Matplotlib, sino simplemente MPL, y import Matplotlib como pyplot as plt,
para tomar de Matplotlib el módulo pyplot, que nos va a permitir graficar, que va a ser el módulo que efectivamente tiene la función InShow de mostrar imágenes, para mostrar imágenes. Y ya le ponemos como vamos a graficar, pues bueno, primera, bueno, instancia, en este caso la vamos a llamar instancia porque vamos a coger de los datos X la primera imagen. Le llamamos instancia porque en ciencia de datos, en el arreglo de datos, cada fila va a ser una observación y cada columna va a ser un atributo asociado a la observación. En este caso, entonces, cada fila es una observación y cada observación es simplemente una imagen. Entonces, pero ya va a estar, pues, entonces una imagen aplanada. Entonces, así lo llamamos instancia porque es la imagen aplanada. Y luego que la tengas aplanada, pues vas a volverla una imagen, pero de números, de arreglo de NumPy, tomando a la instancia y redimensionándola con reshape, reshape a un arreglo de 28 por 28, porque 28 por 28 da 784. Y cuando ya la tenés redimensionada, ya puedes decir, bueno, llame la función plt.show, InShow, in de imagen, show, demostrar, InShow, y tomamos a la imagen que queremos mostrar y le decimos con CMap, con el parámetro CMap, que queremos que sea blanco y negro, entonces es decir, en binary, que nos escribe en blanco y negro, y ya simplemente con plt.axis le quitas los ejes a la imagen, entonces le pones la cadena de caracteres off para apagar los ejes de la imagen, no se quede con ni eje vertical ni eje horizontal, y con plt.show, este método show, para que efectivamente muestre la imagen, y ya corres y él te muestra efectivamente la imagen si no hay ningún problema. Aquí nos dice, no, pero es que miren, aquí escribe esta imagen y aquí imagen, bueno, pues imagen, error de sintaxis, y lo corremos y efectivamente nos muestra una imagen que de pronto puedes pensar que es como de pronto un 5, y no, para saber que efectivamente es un 5 le dice, bueno, asociado a X de 0, pues está la etiqueta Y de 0, es decir, asociado a la primera imagen está la primera etiqueta, entonces la primera imagen es X de 0, la etiqueta asociada a la imagen es Y de 0, y así ves que efectivamente es un 5, entonces que esta imagen de baja resolución representa un 5, entonces el computador siempre va a tener las imágenes y las etiquetas para el aprender a reconocer, porque así como lo hace un niño cuando le enseñamos los colores, a él como los aprendió, pues le mostrabas una imagen con el color y le decías este es amarillo, entonces le mostrabas la imagen y le decías la etiqueta, sea como un mensaje de voz, usualmente, o con la forma en que se escribía, pero siempre era dándole la información y la etiqueta asociada. Esto es como lo que te quería mostrar de esta primera parte del capítulo 3 de Guérón. Voy a hacerlo como una lista de reproducción del capítulo 3 de Guérón, en el que lo recorra completamente. Hasta aquí simplemente es cómo obtener los datos y cómo visualizar al menos una imagen de ese conjunto de datos y cómo visualizar al menos su primera etiqueta al estilo como Guérón nos lo enseña. Ya luego en la siguiente lista de reproducción les voy a mostrar, bueno, y cómo se configura, cómo dividimos el conjunto en entrenamiento y testeo, cómo constituimos el modelo, lo entrenamos y cómo vemos que prediga bien y cómo medimos su desempeño. Y ahí ya terminaría todo, cómo medimos su desempeño y las múltiples maneras de medir un desempeño de un clasificador. Ahí terminaría nuestro trabajo, que es bastante dispendioso pero bastante enriquecedor en este camino maravilloso del Machine Learning, que tiene tanta aplicación en ingeniería agropecuaria y en múltiples mundos científicos. No dejen pues de dejarnos su like o su dislike, que nos permite como corregir o buscar las formas alternativas de mejorar en esta didáctica de la ciencia de datos, y de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo nuestros nuevos trabajos que el grupo de investigación
en ciencia de datos de la Universidad de Antioquia, en la línea de didáctica de la matemática y la computación científica. Ha podido consolidar una búsqueda de una unidad didáctica para la enseñanza de la ciencia de datos a nivel de básica primaria, secundaria y universidad. Muchas gracias.